¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 28 de junio de este 2019, día de panel. Se me perdieron los anteojos, eso sí que es grave. Pero no importa, ya no es grave no solo para el programa, sino que para después. ¿Qué hago? No veo nada. En alguna parte tengo que haberlos dejado. Los tienes en el cuello. No están. Sí. Están en el cuello, en la camisa. Muchas gracias. ¿Tú caché que esa es la clásica caída de carne? Mi papá se ponía los lentes en la cabeza y los buscaba por toda la casa y se enojaba y nos castigaba porque lo habíamos perdido nosotros. Bueno, muchas gracias, don Cristian. Bueno, fuimos solidarios todos. Sí. Bueno, estamos con un panel que es muy querido y clásico de nuestro programa. Tenemos a don Cristian Pertusé. Muy buenas tardes. Hoy día, ¿ya asumiste? No, asumo el 2 de julio, a partir del 2 de julio. Consejero del Instituto de Derechos Humanos en representación de... No en representación, pero en... Sí, de Renovación manera, Nacional, sí. Elegido recientemente por la Cámara de Diputados. Efectivamente. Constanza Schönhaut, dirigente de Convergencia Social. Así es. Reciente partido, ya nos vas a contar en qué estado Ya está les la voy a situación. Y Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria. Muy bienvenidos sean los tres, muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto enorme estar con ustedes. Constanza, ponnos al día en que, porque están en un momento bien clave de la constitución de partido en Convergencia Social. Sí, muy interesante. Bueno, como ya habíamos conversado anteriormente, luego de un año de congreso en el que estuvimos estas cuatro fuerzas del Frente Amplio, que es el Movimiento Autonomista, Izquierda Libertaria, Movimiento Sol y Nueva Democracia, finalmente avanzamos hacia la constitución de partido propiamente tal, tomando la definición de legalizarnos como tal, y recientemente ayer se publicó la resolución del CERVEL que da cuenta de que cumplimos con los requisitos necesarios para poder juntar las firmas. Por tanto, hoy es el día 1 de los 210 días que vamos a tener para juntar las firmas a lo largo de Chile que nos permitan constituirnos como partido legal. ¿Cuántas firmas son? Depende de las regiones, ¿no? Eso depende porque hay dos formas de constituirse, uno en 3 regiones contiguas o en, creo que 8 regiones distintas. 8 regiones, sí. Y eso tiene un porcentaje de firmas por región según según el padrón electoral. Entonces seguro la Metropolitana y Valparaíso van a ser dos de nuestras... Bueno, la Metropolitana, Valparaíso y Magallanes van a ser nuestras regiones fundamentales para constituirnos, pero ahí vamos a tener notarios también y proceso y militancia y despliegue en todas las regiones para quienes quieran ser parte. También una cuestión súper interesante es que ahora se pueden inscribir a los partidos también con la clave única. Que te entrega el servicio de registro civil, por tanto también es un trámite que cada vez se hace más simple, se puede hacer a través de internet y estamos muy emocionados. Tenemos un partido sanito en formación que avanza a paso firme a constituirse legalmente. O sea, no es que ya no necesitan notarios. Francisco Esteves. Se necesita, sí, si se hace, digamos, presencialmente, se necesita la firma ante notario y para eso van a estar notarías o sea, la clave habilitada. Única actúa como notario. Sí. Como notario. Mira, en fondo como ministro de fe. Exacto. Sí. Exacto. Es bueno eso. Oye, Constanza, esto que nos cuenta nos sirve para el inicio del gran tema que a nuestro juicio está en este minuto en boga y que tiene que ver con los partidos. Y con las militancias de los partidos, con el clientelismo, con los vínculos, bueno, que todo lo que ha pasado con el Partido Socialista lo ha puesto de nuevo sobre la mesa, pero que no es de exclusividad del Partido Socialista, ni es de ahora simplemente, no es un tema que partió en San Ramón hace 2 años, esto es un tema más. Y que con los métodos de inscripción y con las formas de adquirir militancia, parece ser que facilita de alguna manera que los partidos sean en ese sentido mucho menos de verdad en términos de qué es tener militantes, cómo hacerlo. Y en esa lógica, ¿ustedes han pensado en alguna manera de generar una militancia más robusta en términos de adhesión que simplemente la firma que se ha aprobado en todos los demás partidos, que más que una adhesión es una voluntad, ya que bueno que existas, digamos, pero de ahí a decir soy militante de un partido. Los que fuimos alguna vez militantes de algo, yo creo que todos hemos sido militantes. ¿Tú fuiste militante? Sí, señor. Fue militante. Sí, pero hace mucho tiempo dejé de hacerlo. Ya. Era todo un proceso, o sea, tú te invitaban a entrar, tú hacías cursos, hacías cuestiones, había formación, eras pre-militante, y ya cuando finalmente te aceptaban como militante era culminar un proceso de una adhesión muy, muy profunda. Cosa que no tiene nada que ver con ahora, tú vas a poner la firma, la huella digital y chao. Lo que pasa es que... Francisco Esteves.
Sí, hoy día también viene un artículo de Germán, una entrevista gracias a Germán Correa, donde también añora como esos ritos de la militancia antigua. En lo personal, fíjate que ya, yo creo que sí que hay que construir alternativas políticas. El concepto de militancia yo ya no me gusta en absoluto. Primero por su vínculo directo con la cosa militar. Y creo que las identidades políticas tienen que construirse más socialmente, más ciudadanamente, de manera que ojalá se encuentren otras formas de nombrar a quienes son integrantes de estas colectividades, porque efectivamente lo que tú recuerdas de los premilitantes, de los militantes y todo, tenía esta cosa como bastante parecida a lo que puede ser un ordenamiento militar y jerárquico de los partidos. No me gusta el concepto de militancia, pero si lo quieren seguir usando, lo pueden hacer, digamos, libremente. Pero sí, efectivamente, lo que sí ha ocurrido es que la integración de los partidos... Me trataste de viejo de mierda. No, en absoluto. Pero muy cortésmente. No, porque nos tenemos cariño, pero... En absoluto, pero yo sí creo... Viejo nostálgico, además, una lo cosa que yo terrible. Lo que sí yo creo, porque en tu partido era con misa, ¿no? De iniciación. No. Ya, ponte serio. No, pero sí estoy serio. Bueno, el tema está en que sí, yo sí pienso que por eso este ejercicio nuevo, por ejemplo, que tú cuentas, me parece tan interesante de motivar a las personas que se integren, digo, a ser parte de esta nueva fuerza. Pero creo que el tema de la identidad, el tema de los sueños, de las voluntades colectivas, de lo que significa ingresar a una fuerza política transformadora, en fin, en general eso está a la baja en la sociedad que vivimos, digamos, y la inscripción en los partidos ha pasado a ser o muy mecánica y operativa, o también muy relacionada con intereses muy inmediatos de quienes hacen las convocatorias para inscribirse. Por lo tanto, están muy relacionados con figuras de poder, tanto a nivel municipal como a nivel parlamentario. Hablo en general, no estoy haciendo una mención específica de ningún partido en este momento, digamos, pero sí lo puedo hacer, digamos, porque creo que la crisis que afecta, y es una crisis severa, al tema de San Ramón en relación al Partido Socialista, creo que es una cosa que es bastante transversal. No digo que sea el mismo problema que tengan todas las colectividades, pero sí digo que hay ahí un tema más de fondo y que la política no se está convirtiendo en un espacio de realizaciones colectivas que permitan darle significado a ingresar a una de estas fuerzas. Lo digo en general, y siempre sí queda abierta la posibilidad de que haya como nuevas prácticas. O sea, no quiero ser en absoluto fatalista en este punto, y más bien pienso de que es necesario construir alternativas de política distintas y que sean capaces de convocar a las personas por sus ideales, por sus creencias, por sus voluntades, y que eso signifique un cambio. Efectivamente, la política en general está desprestigiada. Y eso es un dato de la causa. Y eso le hace mal a la democracia. O sea, en ese sentido uno requiere de una profunda renovación de lo que son las formas de actuar de los partidos, pero además pensando, y esto a mi juicio también es muy relevante, que la forma partido no es la forma única y monopólica en que se puede hacer política en un país. O sea, lo que sí hemos aprendido en este tiempo es que hay maneras de hacer política que no pasan necesariamente por los partidos, y que pasan por los movimientos sociales, pasan por organizaciones alternativas, y eso te abre la política más allá de lo que son las estructuras partidarias, y te ubica la política como un ejercicio que es más bien colectivo, de afirmación ciudadana, y que puede hacerse también fuera de los partidos.
Solo, Cristian, solo para agregar un dato nomás, a propósito de lo que nos jocosamente decimos recién, yo no creo que haya que volver a la misma lógica de los años 60, 70, pero entre eso, que era como esto, y lo que hoy tenemos, hay un amplio espectro de posibilidades que no te lleven a lo que hoy día ocurre, digamos, de que tú tienes que, por ejemplo, el dato del CERVEL, que era el que quería ver que de los militantes en los partidos, de los militantes de los partidos en la elección presidencial, votó menos de la mitad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué militantes son? No votan. Y ese fue un dato entregado por el CERVEL en su momento. Y lo otro es que los partidos políticos tienen un poder gigante en la institucionalidad política que tenemos hoy día. Entonces, ese equilibrio del que uno dice, ¿cómo armarlo, digamos? Teniendo conciencia que estamos en el siglo XXI y ya bien avanzado y no en la mitad del siglo XX. Don Cristian Pertusa. Uy, tema difícil. A ver, yo creo que primero toda la crisis de los partidos políticos y lo que está sucediendo en los partidos tiene que ver también con una muy baja valoración de la sociedad respecto a la política y de la acción política. ¿Ya? O sea, lo vimos en la última encuesta del CEP, la gente no se posiciona, de hecho, lo que es muy poca la gente que se posiciona en alguna ideología o en alguna posición política dentro del espectro tradicional izquierda-derecha, digámoslo así. Y eso obviamente redunda en que los partidos políticos hoy día están teniendo una crisis en términos de la participación en los partidos políticos. Porque además este tema de la militancia o los inscritos en los partidos políticos tiene también que ver con una ley que, recordemos, que a partir del año 85, que se aprobó la ley de partidos políticos, que exige una cantidad de militantes, ¿cierto?, para poder constituirse como tal o para poder existir como tal, ya lo que anteriormente no existía. De alguna manera los partidos políticos tenían una vida por su presencia en el quehacer social, ¿cierto?, en la discusión política. Y esas exigencias obviamente hacen que los partidos, y pese a la reinscripción que hubo el año antepasado, el 2016, 2017... 2017, sí, claro, si a no propósito de los temas de la penetración de la plata. Efectivamente, que le iban a dar financiamiento. La ley Engel, llamada. Las famosas, claro, lo que salió de la Comisión Engel. Entonces, claro, hay una exigencia donde los partidos al final, para poder estar inscritos, para poder tener financiamiento, poder participar de la actividad política, buscan militantes y muchas veces lo que tú decías, mientras me firmen, me da lo mismo quien sea, como sea, ¿ya? Y porque tengo la firma, que es lo que al final cuenta. Y yo creo que efectivamente, ante esta nueva lógica, todos los partidos políticos han dejado muy de lado lo que era anteriormente la formación de los dirigentes, la formación de los jóvenes, la participación activa en diferentes actividades, inclusive pensando todas las restricciones que hoy día tenemos hacia las campañas políticas, ya la gente no sale ni siquiera a ponerse en una esquina con una bandera, o es muy poca la gente que sale a hacer, ¿cierto? O les pagan. ¿Ah? O les pagan, ¿ah? Pero es muy poca la gente que está saliendo hoy día a tratar de presentar sus posiciones políticas. Como tú dices, les pagan y van y entregan un panfleto y se ponen una bandera. Entonces, yo creo que ahí tenemos que pensar un poquitito el sistema, porque la exigencia de los militantes, yo siempre digo, una vez que, a lo mejor puede ser un inicio, ¿ya? Pero después, lo que realmente hace un partido político tener una actividad son los representantes que tienen por elección popular. ¿Ah? O sea, pueden haber partidos que se inscriben y hemos visto, y estoy pensando no solamente en la Cámara de Diputados, y en los gobiernos locales, ahora en los gobiernos regionales, en el Congreso. O sea, ahí efectivamente se ve la capacidad de que un partido político tenga o no tenga vida, ¿verdad? Porque esa es una de las grandes actividades que tienen los partidos políticos, poder presentar cargos, poder presentar personas a cargos de elección popular, ¿cierto? Tienen casi el monopolio. ¿Ah? Casi el monopolio. Sí, y además por cómo el sistema y tenemos que pensar una serie de cuestiones, pero tienen casi el monopolio, pensando eso sí, que las exigencias, y pensemos que la exigencia que se le hace a la constitución de los partidos políticos en las regiones es la misma que se hace a los candidatos que se quieran presentar. Es el 5% de los últimos, que la última votación en la Cámara de Diputados, si no me equivoco. Entonces la misma exigencia que se hace, y una persona hoy día, como ha ido bajando la cantidad de gente que vota, no subió en la última elección, pero hoy día los números no son tan altos en comunas y en regiones, ya pensando en eso, para poder
poderse presentar como candidato independiente. Pero ahí hay otras lógicas, cuando no son uninominales, que si no tienen un liderazgo, nosotros tenemos un sistema de voto de listas, pensamos mucho en votos uninominales, pero lo que realmente nosotros tenemos para concejales, para consejeros regionales, para diputados y para senadores son votos de lista. Aquí tenemos, el sistema propiamente tal es un sistema de voto de lista con preferencia para priorización individual, pero no es un voto por las personas, es un voto absolutamente de lista. Bueno, y volviendo al tema, yo creo que ahí está, efectivamente, los partidos políticos hoy día, como necesitan tener un número, un N, no le importa la calidad del militante, le importa el N muchas veces, ¿ya? Y vemos cómo los partidos se inscriben, inclusive cuando no alcanzan una votación y desaparecen como partidos políticos, pueden reinscribirse nuevamente y volvemos a la lógica, busquemos el N. Y lo que tú decías, la mitad de los militantes no votaron en la elección pasada muchas veces, y seamos muy sinceros, te voy a firmar porque te conozco, pero yo no voy a participar en este cuento, ¿verdad? Y porque te conozco, porque eres mi amigo, qué bueno que se inscriba esto. Y ahí yo creo que hay un problema, o sea, es que nos preocupamos del N y no nos preocupamos de la calidad de la persona que adhiere a los partidos, un poco lo que decías tú, o sea, ahí tenemos que efectivamente la gente se junte para poder tratar de proyectar y de promocionar, si queremos decirlo así, una cierta idea política, una cierta idea de sociedad. Y ahí se abre la puerta del clientelismo más brutal, digamos. Efectivamente. Al final, que porque después muevo a la gente. Pero después de Constanza. Sí, por supuesto. Estaba por ceder la palabra a Constanza. A mí me gusta Constanza ver, Schönhaut. Sí, a mí me gusta ver más la película completa que la foto. Creo que quedarse hoy día en la foto y en el diagnóstico de la política, la confianza y las instituciones están en crisis, nos queda corto para ver qué es lo que tenemos que cambiar. Y lo digo porque si uno mira para atrás la participación electoral de las personas en Chile, en el año 90, en el año 89, cuando se tenía que votar el 88, perdón, cuando se vota el sí o el no, 89. El 88. Octubre, 5 de octubre del 88. 5 de octubre del 88. Inolvidable. Fueron las reformas constitucionales. Eso. Y la elección presidencial. Bueno, y si uno ve las votaciones del 88 y del 89, la participación era cerca del 90-95% del total de personas habilitadas para la votación. Así fue. Y eso, cuando uno ve el mapita de cómo esa participación empieza a bajar, es radical cómo se mantiene un par de años esa participación y después empieza a bajar, hasta los niveles de abstención que tenemos hoy día, que son cerca del 70-75%. Entonces, bueno, ¿qué pasó entre medio? Y yo siempre he sentido la idea de, digamos, de la política se trata de una disputa de ideas y disputa del ejercicio del poder, disputa de los espacios de poder y del ejercicio de tal. Y por tanto, tiene sentido y convoca cuando efectivamente hay algo en debate. O sea, cuando estábamos discutiendo si queremos más dictadura o queremos empezar una democracia, había un debate importante. Y yo creo que ese debate se fue perdiendo en el proceso de la transición, donde también los partidos denominados de izquierda en un momento dijeron como ya, muchas gracias por dejarnos entrar al poder, al Estado, ahora nosotros nos hacemos cargo de lo que viene. Y empezaron también a desmovilizar a la sociedad. Y con esa desmovilización también se empezó a constituir una especie de status quo del modelo y una política de los consensos entre, digamos, la política binominal, entre las dos grandes coaliciones, que finalmente parecía que no había nada que discutir. La educación era privada y estaba en el mercado, la salud lo mismo, teníamos un sistema de AFP que en algún momento sabíamos que iba a funcionar o no, que ahora nos damos cuenta que no, y por tanto se fue constituyendo eso y no había un espacio de disputa real. Y evidentemente, si es que no hay nada que disputar, ¿por qué voy a participar de un partido político? Salvo que participar de un partido político me dé algo. Que si no es la posibilidad de cambiar las cosas, es un cargo en el Estado, es ser candidato a la próxima elección. Y por tanto yo veo que esta clientelización de la política, esta relación de clientes entre la política y la ciudadanía, una relación muy mercantil, por cierto, tiene mucho que ver con eso. Ya no se trata de las ideas, se trata de tener la fuerza para sostener el poder. Y en eso es lo que cayó, en mi opinión, la concertación y en eso donde también la derecha terminó tratando de anclarse en una posición fuerte para el momento en que le tocara ser gobierno, que evidentemente pasó y que por eso no me sorprende tampoco que hoy día los partidos tengan que pagarle a personas cualquiera, ni siquiera militantes, para que vayan a hacer un banderazo a la Plaza Italia. De aquí sí me gustaría distinguir, porque yo creo que cuando se habla de la crisis de la política, los partidos políticos se meten a todo el mismo saco y a mí me gusta salirme del saco. Porque yo vengo también de la participación política desde el movimiento social.
desde una lógica fuera de la institucionalidad, fuera de la legalización, y por tanto para nosotros también dar este paso hacia hacer un partido es un paso relevante que nos tomó años de debate para decidir, bueno, cuáles son los pros y los contras. Y efectivamente hay un sistema institucional que yo comparto con mis dos panelistas acá presentes, que no sé si está respondiendo a las dinámicas y a las formas de participación política y social que hay en el siglo XXI. Las estructuras partidarias, el sistema político, algo que heredamos del siglo pasado y que con mucho cariño y respeto que uno le pueda tener a las peleas del siglo pasado es insuficiente para lo que tenemos hoy día. Para un momento en que todo opera en términos de tecnología, donde la instantaneidad es algo que mueve, digamos, a las generaciones, y por tanto yo creo que aquí hay un ejercicio, y siempre lo trato de plantear en mi partido, cómo conciliamos la necesaria densidad política y un proyecto político, que hoy día yo creo que si bien no está acabado, hay una base sólida en el Frente Amplio de un proyecto político, de una mirada de sociedad, pero cómo eso no se vuelve, un requisito, compartir cada uno de los puntos de este programa, cada uno de los puntos del proyecto, no se vuelve finalmente en una dinámica de exclusión de todo el resto de las personas. Y ahí yo creo en formas de participación mucho más diversas, donde efectivamente tengamos militancia formada, donde tengamos claro hacia dónde queremos avanzar, cuáles son los principios, cuál es la forma en que hacemos política y cuál es el fondo que defendemos en la política, pero digamos que los partidos también sean plataformas de organización. Y para eso también necesitamos cierta flexibilidad, cierta apertura, pero aquí con esto termino para no alargarme más, creo que... Y a propósito de lo que le pasa, en lo que está el Partido Socialista, que lo tenemos que comentar, probablemente, en particular, creo yo. Yo creo que ninguna organización humana está libre de verse involucrada en, por ejemplo, cuestiones que pasaron en 2018 que salieron a la luz: acoso sexual, acoso laboral, clientelismo, malos tratos, redes delincuenciales, todo eso puede ocurrir no solo en los partidos, en cualquier organización humana. La pregunta es cómo responde el colectivo ante esas situaciones, y yo creo que esa es la mayor crítica que hoy día le cae al Partido Socialista. La situación que tenían en San Ramón, la extraña, participación electoral de su militancia en San Ramón, en el Bosque, lo sabían hace mucho tiempo. La cuestión de los vínculos o los posibles vínculos con algunos sectores de narcotráfico, yo fuera del Partido Socialista lo vengo escuchando hace harto tiempo. Y cuando todo sale a la luz, además, cuando ya queda la escoba, ningún dirigente del Partido Socialista fue capaz de decir, ya, vamos a hacer esto, se acabó, nunca más, disculpa y vamos a reestructurar toda la cuestión. Yo creo que en el Frente Amplio nos hemos enfrentado a esa situación, en mi propio partido hemos tenido distintos casos, pero yo creo que lo que nos diferencia hoy día es que ante esos casos tenemos claro cuáles son los principios y cuál es la política que queremos defender. Y yo creo que hoy día los partidos que están más vulnerables a la debacle, en esta situación de crisis generalizada, son los partidos que están sin proyecto, que no saben hacia dónde quieren avanzar, que tienen crisis ideológicas, que se dicen socialistas, por ejemplo, pero que han defendido durante demasiado tiempo un sistema neoliberal. Y así, yo creo que ahí hay harto que discutir, tanto, de las culturas políticas, que es una cuestión más cultural, más subjetiva, como de la institucionalidad política, que es la parte, más de, como sociedad pongámonos de acuerdo en cuáles son los límites, qué es lo que aceptamos, qué es lo que no, y hacia qué modelo de democracia queremos avanzar. Vamos a hacer una pausa para no tener que interrumpirte a la mitad de lo que vaya... No, breve, pero no importa. Bueno, dilo entonces. No, es solamente decir que aquí tenemos un tema que tenemos que cambiar. Hay otros países europeos, Suecia y otros, donde lo que se practica es el derecho a la asociación política. Y no hay esto y así se entiende como un derecho a formar asociación, y no te exigen esta lista de hacer estas inscripciones previas, de tener una cantidad determinada de militantes o una cantidad determinada de premilitantes, qué sé yo. Porque finalmente es lo que tú señalas, la validación de ese el derecho a formarte políticamente como una asociación política es un derecho que tú tienes que tener más allá del número de militantes que puedas reunir. Pero que finalmente tu validación está dada por las elecciones. Obvio.
Y en ese sentido es ahí donde si tú tienes una suficiente cantidad de votos, puedes elegir representantes en la Cámara de Diputados, en el Senado, etcétera, o lo que tú estimes. Pero poner esta cortapisa de entrada de tener militancias reunidas en firmas antes de constituirse en partido, en mi opinión, lo que está coartando es el derecho de asociación política. Pausa y ya seguimos conversando con Constanza Schönhaut, con Cristian Pertusé y con Francisco Esteves. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Seguimos discutiendo en este ratito de qué hacer con un sistema político que sea más equilibrado, mejor, que equilibre la lógica de, perdón por la palabra, pero militante es la que conocemos hasta ahora, con la adhesión popular, que es lo que debería ser evidentemente lo que sostenga, ¿no es cierto? Y eso se ve en las elecciones, no se ve en la capacidad de conseguir firmas. De hecho, hay algunos partidos que se inscribieron en esta pasada que se inscribieron nacionalmente y que lo hicieron con planilla Excel. Necesitábamos 500 militantes en esta región, 501. O sea, lo hicieron perfecto para cumplir con la ley. Pero ¿cuántos militantes tienen? ¿Qué votación van a sacar? Vamos a ver. Bueno, y vamos... Francisco, tú tenías la palabra. No, ya dije lo que yo les propongo dos cosas, o sea, seguir avanzando en el tema en la medida de cómo lo enfrentamos, cómo le damos una salida, y el tema narco, que yo creo que estas dos, esta irrupción de lo que ocurre en San Ramón, deberíamos ser demasiado ingenuos para pensar que solo ocurre en San Ramón, y nada más que en San Ramón, y nada más que en torno al Partido Socialista. Yo creo que los narcos no tienen filiación ideológica, y buscan donde pueden, digamos. Y solo para introducir ese punto, nosotros hemos sido como sociedad, en el tema narcotráfico hemos sido, no quiero decir ingenuos, pero hemos sido negacionistas siempre. ¿Te acuerdas que hace años Chile no consumía drogas, solamente por aquí transitaban drogas? Cuando nos dimos cuenta que la calle andaba tiesa por las calles de cocaína, cachamos que sí consumían droga. Entonces, había consumo, pero en Chile no se producían drogas hasta que se encontraron y fue inevitable los laboratorios donde se refinaba cocaína. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a decir? Que en Chile no hay narco. Hemos llegado tarde a todas las instancias y seguimos en el mismo camino de lo puramente represivo que a mí me da la sensación que no te lleva a ninguna parte. Profesor Pertusé. A ver, bueno... Recordemos lo que pasó en Colombia, o sea, el tema y México, el tema del narco. Obviamente lo que necesita el narcotráfico es tratar de introducirse, tener vínculos con el poder para poder tener más facilidades de su negocio, seamos súper sinceros. A ver, ¿qué hacer sobre esto? Volvemos, yo creo que se vuelve un poquitito a la discusión que hacíamos anteriormente. ¿Cómo le encontramos? Es tener, en definitiva, ¿cómo evitamos que el narcotráfico trate de influenciar a la política o a quienes tengan poder? Es súper difícil, y ahí lo que necesitamos es tener ciertos principios que se validen y lo que decía un poquitito Constanza, o sea, que hayan señales claras de las instancias políticas respecto de lo que está pasando. Yo creo que, a diferencia de lo que decía Constanza, yo creo que el Partido Socialista dejó que operara su Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, uno puede decir si fue muy rápido o muy lento, pero el Tribunal Supremo terminó desvalidando o no validando toda la votación de San Ramón y de muchas mesas donde habían diferencias. Creo que había un problema, yo creo que el Partido Socialista tuvo un problema, y voy a tratar, sin ser socialista obviamente, o sea, cambió un sistema electoral, tenía un sistema de que se tenían que votar por dos personas, fue un sistema bastante engorroso hasta donde yo entiendo, y les costó mucho validarlo, pero creo que se tienen que dar señales claras, y ahí los partidos políticos muchas veces, y no sé hasta dónde la prensa también, ¿ya? Los medios de comunicación, porque está el problema, pero después cuando se empiezan a tomar medidas sale muy poco lo que... Yo me acuerdo en el caso del alcalde de San Ramón. El alcalde de San Ramón salió todo el caso de su vinculación con grupos de narcotráfico. Lo terminan, era vicepresidente en ese momento del Partido Socialista, lo terminan expulsando, él termina renunciando, no me acuerdo cómo fue, lo echaron, pero salió en re pocas partes, ¿ya? Fue la noticia de que había un alcalde socialista en esta situación, pero después, cuando ya lo expulsaron del partido, ya no salió en ningún o muy pocos medios de comunicación. Y ahí también hay un problema porque la gente, la sociedad, y ahí hay una problemática que la política se empieza a desvalorizar, ¿ya?
que en definitiva se pone el problema, pero muchas veces las soluciones no salen a la luz tan fácilmente como son las problemáticas que existen. Creo que, y comparto con Constanza, el tema de los principios y el tema que la institucionalidad funcione rápido frente a estos temas es súper importante, ¿ya? Y los partidos yo creo que tienen que ser claros y caiga quien caiga, como dicen por ahí, debería este tema y cualquier otro tema que tenga que ver con temas de delincuencia, ¿ya? Deben ser abordados rápidamente si los partidos quieren tener un prestigio y quieren tener de alguna manera la adhesión popular, que es lo que buscan finalmente. Constanza. O sea, yo creo que de todo lo que hemos hablado sobre si necesitamos, digamos, un N para constituir los partidos, o sea, cuánta gente se necesita para efectos del financiamiento, todos los casos de corrupción que estuvimos viendo los años anteriores, con el caso Soquimich, Penta, etcétera. Ahora esta situación de los narcos, que como tú bien dices, había una situación casi de aquí Chile no tiene nada que ver con los narcos, Chile es un país seguro, esas cosas pasan ahí arriba en Centroamérica, no acá. A lo más por Arica. Sí, pero puede que un poquito, ¿no? Creo que hay un punto en común en todo eso y que tiene que ver entre la relación de política y dinero, finalmente. Que son, digamos, las dos grandes patas del poder, ¿no? Bueno, la Iglesia en su momento, que también está en una gran crisis, pero esperemos que no más. Y ahí hay todo un problema, porque me voy a meter primero en el tema del financiamiento de los partidos. La gracia de tener partidos financiados, digamos, de manera pública es evitar que sean financiados de manera privada por un par de empresas y, digamos, que se conviertan en aparatos funcionales a un par de personas, cooptando también la posibilidad democrática de los propios partidos y, por tanto, de las demás instituciones. Y con el narco pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, los narcos vienen, financian campañas, financian ciertas actividades y así empiezan a construir también sus propias redes y por tanto yo creo, sin tener las soluciones aquí, pero creo que esa es la alerta que hay que tener. Cuando dejemos de fiscalizar cómo se mueve la política y el dinero en todas sus dimensiones, siempre vamos a tener problemas. Eso por un lado. Entonces, yo, a propósito de lo que decía aquí mi Francisco, perdón. Francisco Javier Esteve. Y don Cristian Pertusé. Francisco Cristian. Como decía aquí Francisco, efectivamente son las elecciones las que validan, pero si uno solo aporta dinero público según los resultados de las elecciones, también nos perdemos la idea de que los candidatos también los financian privadamente, o que los candidatos de determinados sectores tienen más plata que otros candidatos. Por lo tanto, creo que ahí hay un ejercicio de tenemos que avanzar hacia ver cuál es la forma más democrática en que permitimos, por un lado, la facilitación de la participación política, de la organización social y de la disputa de los espacios de poder, con una acción del Estado, digamos, que permita igualdad en esa competencia, y al mismo tiempo ser capaces, tanto de manera institucional, pero también dentro de los propios partidos, de transformar las estructuras partidarias y de transformar las instituciones políticas. Hace poco, para poner ejemplos, ¿no? La semana pasada hicimos el lanzamiento de un proyecto que se llama Mujeres al Poder, que coordinamos, digamos, coordiné yo también con Karina Delfino, que es la vicepresidenta de la mujer del Partido Socialista, que venimos trabajando hace un año con militancias de base, mujeres de los partidos desde la DC al Frente Amplio. Y logramos llegar a un punto de 10 acuerdos en materia de feminismo y paridad dentro de los partidos, que lo firmaron las presidentas de partidos del Frente Amplio y las vicepresidentas de la mujer de los otros partidos de oposición. Creo que hay que empezar a hacer eso, a dotar de contenido y de cambio de la cultura política dentro de los partidos, porque la institucionalidad y digamos la caminata del Estado siempre es más lenta, siempre es más aparatosa. A las instituciones y a quienes ejercen el poder las instituciones les cuesta soltar los privilegios y por tanto tratar de que todos los grandes cambios pasen solo por el Congreso también es un error. Y así nos vamos a demorar un montón. Por tanto, creo que también hay que tener una participación activa y exigirle a los partidos, a los dirigentes de partidos, que tengan una posición activa respecto a lo hoy día que está mermando la democracia. Porque, finalmente, muy en breve, los partidos han sido llamados los porteros de la democracia, ¿no? Son los que definen quiénes van a las listas y, por tanto, quiénes pueden ganar o no. Son quienes definen las negociaciones y, por tanto, también son el primer paso para definir cómo va a estar compuesto o no los espacios de elección popular. Y la política es el motor de la democracia. O sea, sin política, sin capacidad de disputa, sin un espacio donde podamos disentir, no hay democracia. Si no hay distintas visiones, si no hay pluralidad, no hay democracia.
Entonces, si queremos velar por eso, tenemos que velar porque estas instituciones, digamos que son el motorcito del debate público, estén funcionando bien. Yo creo que ahí estamos bien al debe y que arrastramos demasiada carga y demasiada mochila de instituciones pesadas, de instituciones donde todo valía, donde los partidos, digamos, la ropa sucia se lavaba en casa, de todas esas dinámicas que yo creo que hoy día ya no están siendo útiles para el siglo XXI. Francisco Javier. ¿Constanza cuánto se...? Pregúntale. ¿A mi segundo nombre? Sí. Gabriela. Constanza Gabriela. Constanza Gabriela. Sí. Y Ignacio. Cristiano Ignacio. Bueno. También muy parece. Constanza Gabriela, Francisco. Yo me llamo Luis Felipe. Luis Felipe. Sí, señor. Muy bien. Así que vamos a tratarnos como corresponde. Como corresponde, Ilustre conversación. Francisco Javier. No, yo comparto completamente lo que ha dicho ahora Constanza. Y porque creo que esa es la mirada en relación a cómo el poder político se relaciona con el poder del dinero. Creo que eso es un tema súper clave en la conversación política y lo que representa el narcotráfico es eso, es poder del dinero, porque por eso está ahí, o sea, y por eso puede tener influencia o injerencia en partidos políticos. Pero efectivamente no es solo el poder del dinero, no viene solo de este sector, sino que también de otros sectores de la sociedad. Y creo que ha habido más capacidad hoy día de establecer límites y de establecer cuestionamientos respecto de cómo se usa malamente el dinero de las grandes corporaciones, de las grandes empresas en relación a los partidos políticos. Viendo también el tráfico de influencia, que es un asunto determinante de cómo se mueve el dinero para conseguir determinadas votaciones políticas para determinados temas de intereses. Creo que ha habido más avance en controlar eso que en controlar esta otra forma, que es la forma de que también puede el dinero de una manera completamente negativa subordinar la política a el ejercicio de intereses que no tienen que ver con la política, sino con los intereses del poder económico. Creo que ese es un tema de fondo y me parece súper bien que tú lo hayas puesto de esa manera. Yo tengo la impresión que también es muy importante que los partidos puedan abrirse y renovarse a las nuevas grandes reivindicaciones que la sociedad tiene. Ella menciona el tema del movimiento feminista, que yo creo que es un movimiento que llegó para cambiar la política. También tenemos que pensar en nuevas realidades. El tema de los pueblos indígenas, a mí me parece que es un tema clave hoy día en cómo la política es capaz de relacionarse con ellos. También tenemos que asumir lo que está pasando hoy día como una crisis también política y también económica en cierta medida, que tiene que ver con las y los migrantes. En este momento no hemos hablado nada de ese punto, pero en este momento tenemos una situación crítica en Chacayuta, en Colchane. Y me alegra de que tú estés en el IDH ahora, porque creo que ahí tienes que hacer como se ha venido haciendo, tener una posición muy proactiva respecto del derecho a ser migrante como un derecho humano. Ayer Consuelo Contreras, que está allá, dijo que se violaban los derechos humanos en esa zona. Sí, entonces yo soy muy afirmativo en este punto, en el sentido de que la política tiene sentido de verdad si es capaz de asumir todas estas dimensiones. Y que son las dimensiones de cómo la sociedad corrige sus injusticias y corrige sus desigualdades. Ahí tiene sentido, en mi opinión, la política. Pues la política está puesta para mantener desigualdades o reproducir racismo o exclusiones o discriminaciones. Entonces, claro, creo que eso es, o una política que no se pronuncia respecto de eso, entonces evidentemente que lo que tú estás generando ahí es una política subordinada a nada más que intereses de poder que no son de la soberanía del pueblo, sino de la soberanía del dinero, por decirlo de alguna forma. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hay que hacer es pensar en cómo se amplían las capacidades de expresión política, porque ya sabemos que cuando la política fracasa llegan los militares, llega el golpe, en fin. Entonces, o tenemos una crisis como la que se tiene en Venezuela. Exacto. Entonces creo que no podemos permitirnos eso porque es fundamental que haya una buena política en el sentido de lo que hemos venido hablando para que tengamos democracia y respeto a los derechos humanos. Oye, nos quedan 10 minutos, 3 minutos por persona, pero les quería sugerir
si se quieren referir, pero solo para dejarlo mencionado, el tema con los profesores, que el lunes van a votar si aceptan o no aceptan no sé si hay una proposición desde el Ministerio de Educación, pero si siguen o no siguen en paro. Bueno, ya lo mencionó Francisco, lo de Chacayuta, Colchane, esta situación que tenemos tan compleja. Y solo hacer la mención para que, yo creo que es para otro programa, pero se levantó la huelga en Chuquicamata de los trabajadores de Codelco. Y a mí me parece que lo más relevante de ese petitorio es que no era para los que están trabajando, sino para los que van a dejar de trabajar. Hay ahí un punto que es muy, muy meritorio y que es muy interesante, y Walmart está votando si va a huelga o no por el tema de la ¿cómo se llama? De la incorporación de tecnología que deja a las personas sin trabajo, que es otra vuelta al tema del trabajo. Y para mencionarlo nomás, porque eso es para otra cosa, los súper ricos de Estados Unidos dicen cóbrennos más impuestos. Igualito a los de acá. Cristian Pertucé. Oye, yo una sola cosa quería decir de lo anterior. Primero, yo creo que hay que separar. Hay un problema en la política con el poder del dinero, pero es muy diferente de una organización que podríamos decir legítima, que hace tráfico de influencia, a una organización que en definitiva lo que busca es tener un cierto poder para seguir delinquiendo, digamos. O sea, yo creo que estamos hablando hoy día del narco, pueden ser otro tipo de delitos el día de mañana. O sea, yo creo que no hay que ponerla en la misma, en el mismo nivel, digamos. Si bien puede ser una problemática, los dos son tráfico de influencia, pero no lo podemos poner en el mismo nivel. ¿Te refieres como a Penta? Es que yo creo que son totalmente diferentes una organización narcotraficante que está tratando de influenciar la política porque si no es con el dinero siempre va a haber, y sobre todo en una sociedad chica, siempre va a haber y estamos tratando con la ley del lobby y todo eso, tratar de eliminar a lo mínimo el tráfico de influencia. Pero puede existir, y no quiero decir que sea más o menos legítimo, pero es menos peligroso, ¿ya? Para la misma democracia es menos peligroso ese tráfico de influencia que se conoce, que se sabe, y que muchas veces desde la misma política se hace. O sea, hay partidos que nacieron desde la defensa de repente de ciertos sectores, ¿ya? A cuando estamos hablando de actividades legítimas. O sea, si bien la problemática yo creo que es diferente, yo lo quería decir. A ver, respecto del paro de los profesores, a ver, yo siempre vuelvo a un tema para mí que es súper importante. Yo creo que estamos afectando hoy día la calidad de la política y la calidad de la educación, y eso para mí es un problema súper grave y lo estamos viendo reiteradamente. Estamos viendo cómo, si no me equivoco, el Instituto Nacional, con todo lo que ha pasado, y esto tiene que ver con los paros en general, bajó de ser el primer liceo en términos de puntaje y de excelencia y de resultados. Hoy día está bajo el número 10, digamos, no está ni siquiera entre los 10 primeros. Yo creo que ahí hay una problemática, más allá de lo que pueden ser las legítimas reivindicaciones que busca una asociación gremial, pero estamos afectando, y yo creo que ahí tenemos una problemática, porque al fin y al cabo lo que no alcanzan a pasar los niños es un problema que tenemos en la educación y que vamos a tener y que va a afectar al país. Y fíjense que uno viendo ahora, y lo sumo con los inmigrantes, yo creo que la inmigración en un país, y así se ha demostrado en términos generales, es súper potente, y muchas veces, además que está llegando gente muy calificada también al país, es muy potente para mejorar las condiciones en que se tienen en el país. Ya y económicamente, en muchos casos se aumenta la productividad y ya hay indicadores que lo están mostrando así. Pero fíjense que ahí se puede empezar a generar una desigualdad que es súper preocupante. O sea, personas que están llegando con mejores capacidades o con buenas capacidades, y frente a sectores que van a tener problemáticas en su educación y en su formación, a mí se me produce una problemática que no es por diferencias que tratemos de reproducir, sino que es por decisiones que estamos tomando, ya, que pueden ser peligrosas. Respecto a las reivindicaciones, está bien, si yo creo que hay que buscarlas. Hay una problemática con ciertos sectores que no se les paga asignación, que son las educadoras diferenciales y educadoras de párvulo, que son súper importantes, y eso está definido. Tenemos que buscar los mecanismos, pero creo que el paro permanente no afecta al final. Lo que está afectando es una sociedad y una generación de personas que pueden tener problemas. Y eso diría yo respecto a los inmigrantes, que yo creo
Chile se planteó, yo voy a decirlo, aunque soy proclive a este gobierno, yo creo que está cometiendo un error porque abrió y es lo que dijo, o sea, vamos a aceptar, y la problemática es con los venezolanos. Yo creo que la crisis que se está viviendo en Venezuela debemos tener unas fronteras un poquitito más abiertas respecto de ellos principalmente. Constanza Schoenhout. O sea, sobre lo primero que dice Cristian, una diferencia. Claro, yo creo que el tráfico de influencia venga, o digamos el financiamiento corrupto venga de las grandes empresas o venga de los narcos, es igualmente grave para la democracia. Sobre todo porque si uno ve la pintura completa de nuevo y no solo la foto, la acumulación de riqueza afecta la posibilidad de tener mejores políticas públicas y distribución de riqueza para que, por ejemplo, en los sectores más pobres no se reproduzca con tanta facilidad el narcotráfico, que finalmente operan como... El narcotráfico opera en los barrios donde el Estado falla, finalmente. Y yo creo que ahí hay una diferencia. Yo creo que ambos son casos penales. Sobre Chacayuta, decir simplemente, creo que es deprimente un poco el doble estándar que mantiene Sebastián Piñera, en particular Sebastián Piñera, respecto a Venezuela versus China y cómo unos tienen soberanía y otro país no, respecto a la chica que estaba en Venezuela y que le llevaron un avión, una ambulancia, pero hace un mes atrás había una señora con una infección brutal en Cancún también, que le pidió al gobierno por favor que los trajeran de vuelta porque allá no tenían atención médica adecuada. Nadie se pronunció. Y creo que en materia de derechos humanos es donde más lo hemos visto, como el gobierno utiliza también como para hacer política, digamos, de orden, de que aquí está todo bajo control, de que Chile es un país ordenado, pero jugando y poniendo en riesgo los derechos humanos de personas que no le están mintiendo al Estado, que no tienen antecedentes penales, que simplemente están en la frontera y no pueden salir del límite entre Perú y Chile, y se están muriendo de hambre, literalmente. O sea, yo creo que esa es la situación y el Estado, el gobierno en particular, ha decidido dejarlos ahí. Y yo creo que esa es una decisión activa y que ojalá no tenga grandes consecuencias. Sobre lo de Codelco y Walmart, me sube el ánimo, eso sí me sube el ánimo, porque creo que hay un avance también en las agendas que están tomando los movimientos de trabajadores. A mí me llama mucho la atención de Codelco, porque en general Codelco se van a paro, se movilizan por mejores condiciones laborales y en general también fueron perdiendo un poquito de apoyo social, porque todos sabemos que los trabajadores de Codelco tienen condiciones demasiado más favorables que el resto de los trabajadores de Chile, pero en esta ocasión tenían puesto las demandas puestas precisamente en los trabajadores que van a dejar la empresa. Es decir, ya no estaban peleando por más plata para su cuenta corriente, sino que estaban peleando por salud, por pensiones, por vejez digna. Yo creo que eso es un cambio importante y que da cuenta de la apertura, digamos, que deja el debate de la falencia del sistema de pensiones en la que nos tiene el sistema de AFP actual. Y respecto de lo de Walmart, creo que es una alerta importante para la sociedad en su conjunto, porque el tema de la automatización viene realmente, o sea, no es que venga, está desde ya empezando a ampliarse, y creo que para eso necesitamos políticas de Estado, de mayor largo plazo. Eso significa pensar en pensiones que no dependan solo de los salarios, pensar en mejores salarios, pensar en condiciones laborales y en mercado laboral que tenga coincidencia con lo que hoy día se está pidiendo. Y finalmente sobre los profes, decir, lamentable que hayan tenido que pasar 4 semanas de movilización para que la ministra haya decidido sentarse a conversar y dialogar con un actor social que es bastante relevante y que sostiene, digamos, la educación pública en Chile. Creo que es una muestra de unidad gremial súper importante. Y ojo que también quiero destacar que me parece súper interesante el cambio de la forma de hacer política también de las organizaciones como el Colegio de Profesores, donde la propuesta que va a hacer el gobierno, entiendo que hoy día se le va a entregar un documento al Colegio de Profesores, va a ser votado por todos los profesores. Así es. O sea, ya no más eso de se sientan los dirigentes, con el Estado resuelve la cuestión y al que le gusta bien y al que le gusta no, sino que hay un ejercicio de democratización también de los espacios de organización que yo creo que es muy destacable. Y por cierto, que hayan puesto el tema de la agenda de educación pública que está tan falente hoy día. Don Francisco Esteves. Sí, la única diferencia que tengo con Constanza es que ella dice que prefiere la película antes que las fotos. Yo creo que las fotos también pueden ser buenas y
tanto como las películas, digamos. Y entonces el arte fotográfico es un arte que yo respeto muchísimo, muchísimo, y también el cine, por cierto. Pero aparte de ese punto, que es una metáfora, coincido completamente en lo que ella señala sobre que es tan dañino para la democracia, para la política y para la transparencia, el dinero mal habido del narco, pero también la influencia mal habida que hay de parte de quienes, teniendo poder económico, corrompen la política. Y entonces me parece que ambas dimensiones son igualmente críticas, cuestionables, y obedecen al mismo problema, al problema de que la separación entre dinero y política es una separación todavía no bien establecida en nuestra sociedad. Segundo, en el tema de colegio de profesores, dos cosas. Creo que sí, que el movimiento de profesores ha traído y ha puesto en la escena social una forma más creativa de poder defender las causas que se tienen. No comparto, y aunque no tenga directamente nada que ver, pero lo voy a decir, no comparto si el tema ese, que fue una cosa más bien individual, pero esa persecución que se hace con video a la ministra en el cementerio, me parece que eso es completamente una práctica que no se puede aprobar en absoluto. En el cementerio sí quiero decir que es interesante que el Colegio de Profesores haya decidido hacer una conferencia de prensa en el Museo de la Memoria para defender la historia, ¿ya? Y ahí recomiendo, yo creo que lo han visto todo, este video de Alice respecto de Jorge Alice, claro, respecto de la... Parece que está muy bueno, sí. Me lo mandaron. No, es muy bueno. Recomiendo que lo vean, del desastre que puede ser esto de desprenderse de la historia y de la educación física al mismo tiempo, lo que es la formación de nuestros estudiantes. Pero yo tengo confianza en la capacidad que tienen los espacios públicos alternativos. No solamente, quiero ser muy claro en eso, en los partidos, sino también en los movimientos sociales y también los espacios comunicacionales, y particularmente lo que se hace en esta radio. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a ti. Cristian Pertusé, Constanza Schoenhout, Francisco Esteves. Un gusto como siempre. Nos reencontraremos luego. Sí, espero. Ya, nos vamos corriendo. Gracias a todo el equipo que nos permite estar al aire en la radio, estar en el streaming de televisión, y nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana. Bueno.